Doctora, me gustaría que empezáramos precisamente definiendo cuál es la función de la próstata, tomando en consideración que vamos a hablar sobre el cáncer específicamente en este órgano tan importante. Sí, bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, siempre es un placer estar aquí. La próstata la tienen los varones y cumple toda una función a lo que es el nivel génito-urinario, no solo en la parte de las relaciones, sino en la parte del sistema urinario. De hecho, su ubicación y su relación con el sistema urinario es lo que hace que el paciente tenga la sintomatología que presenta cuando tiene cáncer de próstata. ¿Qué factores inciden, doctora, en la aparición de este tipo de cáncer? Decir que existe algo en particular, así como de repente se puede mencionar que el cigarrillo está relacionado con el cáncer de pulmón, no queriendo decir que no exista cáncer de pulmón en pacientes que no fumen, como de repente está relacionado el cáncer de cuello uterino con la infección persistente por algunos tipos de BPH. Aquí en próstata no hay un factor así como tal determinado. ¿Qué pasa? Que es lo que nosotros siempre le decimos a los pacientes que hagan, a todos los pacientes, no estoy hablando, mejor dicho, a todas las personas, es estilos de vida saludables. Estilos de vida saludables. ¿Por qué un estilo de vida saludable? Porque si una persona tiene un gen alterado que va a ocasionar cáncer de próstata, porque el paciente puede tener el gen, pero el gen para que se exprese es como un interruptor. Tú tienes el gen, tú tienes todas estas luces aquí, pero no necesariamente están prendidas. Tiene que haber un interruptor que las prenda. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente no tiene estilos de vida saludable? Hace todo un ambiente que estimula que alguno de esos genes se activen y va a hacer que se condicione el cáncer. Porque por ahí dicen, por ejemplo, es que te dio cáncer porque tenías esas frustraciones, esas rabias. No, ya va, o sea, no fue así. Todo eso dio un ambiente propicio para que si existía alguna célula maligna, y por eso si algún paciente oncológico superviviente que nos está escuchando, que le decimos tanto, mantenga estilos de vida saludables, es para prevenir y no darle el ambiente propicio, repito, para que esa célula se desarrolle. Y con estilos de vida saludables, ¿a qué me refiero? Comer sano, hacer ejercicio físico, gestionar las emociones, cuidar el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. A veces nos tratamos muy mal, no fumar, no beber, entre otras. Nos hablas de dos factores que debemos tomar en consideración al momento de correr ese riesgo, ¿no?, de padecer esta enfermedad: sedentarismo y también tabaco. ¿Qué otras personas tienen mayor riesgo de padecer esta enfermedad? Sedentarismo es terrible. El ejercicio físico ayuda no solo en cáncer, porque al fin y al cabo uno es médico y siempre va a promover la salud. Primero, causa de muerte a nivel mundial es el infarto, las enfermedades cardiovasculares. Ahí está relacionado el sedentarismo y el tabaco. ¿Qué otra cosa puede tener impacto? Es muy mínimo la herencia. Hay dos términos que siempre confunden mucho: herencia y genético. Todos los cánceres son genéticos porque se altera el gen. Existe un gen que se altera, por eso se llama genético. Todos los cánceres, todos los cánceres. Se altera un gen distinto en cada tipo de cáncer. Ahora, la herencia es que ese gen haya estado alterado por una transmisión de padre o madre, o de ambos, inclusive al mismo tiempo. Pero eso es solamente el 10%, es decir, que de 100 pacientes que acuden a la consulta con diagnóstico de cáncer, solo 10% tienen un componente hereditario. Y tomando en cuenta lo siguiente, porque a veces me dicen, claro, pero es que esto es hereditario porque mi hermana tuvo cáncer y mi tío tuvo cáncer. Y yo le digo, pero ya va, ¿tu tío tuvo cáncer de qué? No, de pulmón, él fumaba mucho. Ok, pero ahí está relacionado por el cigarrillo. No, es que mi hermana tuvo cáncer de cuello uterino, tuvo infección por BPH, entonces no está relacionado. Y tomando en cuenta que en ocasiones no conocemos a todos nuestros familiares, si es una familia muy numerosa, no siempre vamos a saber de qué fallecieron. No siempre, tal vez ahorita es más el diagnóstico, pero en épocas pasadas no se hacía tanta biopsia, tomografía, resonancia, estudios de imagen. Entonces pueden haber muchos familiares que hayan fallecido y de repente no se sabe cuál es la causa que conllevó a la muerte. Eso es importante destacarlo porque hay quienes piensan que el factor genético es el un factor sí o sí. hereditario sí, a juro tiene que estar presente, porque ¿cómo yo voy a tener esto si yo no tengo a nadie en la familia que lo padezca?
es lo común, que no exista nadie porque solo el 10%. Y también pasa que yo siempre le digo a los pacientes que cuando se enteran del diagnóstico, ven a personas con cáncer en todos lados. Entonces me dice, doctora, me acabo de enterar que el tío mío, que está en el interior del país, él tuvo cáncer y la familia no lo había dicho. Bueno, no lo había dicho porque en todas las familias hay secretos. Entonces de repente, epa, ya va, ven acá, por eso es importante. ¿Y de qué fue? ¿Y a qué edad se lo diagnosticaron? Ok, ese dato no lo tenía. Entonces a veces esos datos se van recopilando incluso con el pasar de los meses con el paciente. Hay que tomar en consideración algo, doctora. Precisamente usted nos hablaba de los distintos factores que inciden en la aparición de esta enfermedad. Me gustaría saber cuáles son los síntomas iniciales, si es que acaso los hay, o si es una enfermedad que se manifiesta cuando ya está en un estadio mucho más avanzado. Importantísimo, muy asertivo lo que acabas de decir. En etapas iniciales no da ningún tipo de síntoma. No solo el cáncer de próstata. Yo siempre, cuando hablo de una patología, me voy diluyendo hacia otras porque al ser oncólogo, evidentemente, manejo los tipos de cánceres. Inicialmente, que un tumor de síntomas es difícil. Es muy difícil porque es muy, muy pequeñito. A medida que va pasando el tiempo y que esa célula que está afectada, que está dañada, se multiplica y esa otra célula se multiplica y esa otra célula se multiplica, van formando una pelota, literal, o bola o tumor. Y cuando eso ya tiene un tamaño, dependiendo de la ubicación, es que va a generar la sintomatología. Inicialmente en el cáncer de próstata no hay síntomas. Entonces el paciente me dice, pero ¿para qué yo voy a estar yendo al urólogo? Y me hice el antígeno y salió normal. Entonces, ¿para qué yo voy a ir al urólogo? Porque eso se tiene que complementar con un tacto rectal. Ahora, ya cuando la enfermedad ha avanzado, que ya esa próstata está más grande, está presionando todo lo que es la vía urinaria, porque la próstata pasa toda la vía urinaria y cuando crece la comprime. Y al comprimir esa vía urinaria va a generar una sintomatología en el área de orinar. Puede ser dificultad para empezar a orinar, dificultad para terminar de orinar, orinar a cada rato, orinar y no terminar de vaciar. Y llega al punto de la retención aguda de orina, que es el paciente que no orina, que es esa emergencia que llega en la madrugada, porque las emergencias suelen ocurrir en las madrugadas. Llega en la madrugada ese señor que no orina. El abuelo tiene 24 horas sin orinar, ¿qué pasó? Pero cuando tú interrogas a ese paciente, tú le dices, mire, vamos a hablar aquí, ¿cómo estaba usted orinando antes? ¿En qué momento usted empezó esos síntomas? Porque eso no empezó ahorita. El paciente, bueno, yo sí, pero no quería, no pensé. ¿Qué otra sintomatología puede dar si la enfermedad ya está mucho más avanzada? Dolor óseo, dolor en la columna, dolor articular. Aquí vayan los pacientes, no, tengo dolor articular, tengo esto. No, o sea, por eso es que se le dice que los pacientes deben ir al médico. ¿Qué otro síntoma puede dar? Trombosis venosa profunda, hinchazón de piernas, edema en miembros inferiores, entre otros síntomas. Bueno, el miedo que puede tener esa persona que está presentando estos síntomas no debe ser razón para no asistir a su médico especialista, a su médico de confianza, para hacer ese diagnóstico oportuno de esta afección. Nosotros vamos a hacer la segunda pausa acá en Noticias Globovisión Salud, pero en la próxima parte seguiremos conociendo información relacionada al cáncer de próstata. Continuaremos acá con la doctora Francesca Almonte.